El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:41 en la mañana. A ustedes que nos siguen desde hace mucho tiempo les consta la postura que manejó en su momento este espacio de noticias y este medio de comunicación sobre los hechos de violencia de octubre, violencia de manifestantes, uso excesivo de la fuerza pública en algunos aspectos. O sea, yo creo que las cosas hay que matizarlas. Pero esa violencia de un grupo de manifestantes se tradujo en afectaciones al sector productivo, en gente que ingresó con fuerza en plantaciones de flores en algunas provincias del país. Pasó en Cotopaxi, pasó acá en el norte de la provincia de Pichincha. Hubo afectaciones en fincas, en sembríos de flores. Octubre fue un mes muy complicado para el sector floricultor, que ahora le apuesta a la reactivación con la llegada de San Valentín, ¿no? Valentín es probablemente, el Día de la Mujer, el Día de la Madre son las fechas emblemáticas para el sector floricultor. ¿Cómo está el sector floricultor luego de la crisis de octubre? Le preguntamos a nuestro invitado Alejandro Martínez, que visita nuestra mesa de trabajo. Él es el presidente de Expo Flores y que a los tiempos nos visita acá. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias y buenos días. Gracias por la invitación. Evidentemente, creo que no nos hemos visto un buen tiempo. Sí, bastante. Pero bueno, te agradezco mucho la invitación. Efectivamente, el paro, las manifestaciones del mes de octubre le generaron al país cerca de 850 o 900 millones de dólares en pérdida, me parece que era el monto muy importante, muy impactante inclusive, pero claro, creo que mi rol en esto es un poco ir más allá y un poco evidenciar qué es lo que pasó y qué es lo que viene pasando, porque también viene pasando una serie de factores. En el mes de octubre se paralizó prácticamente la producción de flores durante los 12 días. Hubo parte de la producción del norte, digamos, del país, que sí pudo seguir produciendo medio, es decir, a saltos y brincos, pero principalmente fincas que estaban localizadas en Machachi, en Cotopaxi, en Imbabura, en el Carchi, definitivamente tuvieron que no solamente no despachar, sino parar la operación. ¿Qué significó esto? Básicamente es que una planta necesita y merece cuidado diario, una planta como la flor, ¿no? Y al dejarla básicamente suelta, ¿no? 10, 12 días, lo que estamos haciendo básicamente es malcriarle, ¿no? Es decir, no en el sentido humano, sino en el sentido de no criarle adecuadamente para su crecimiento, y evidentemente tuvieron problemas esas fincas de poder ir recuperando su cultivo. Hay algunas que todavía siguen con ese problema, pero creo yo que el fondo de todo esto, lo más grave de todo esto, no es necesariamente las pérdidas fueron importantes y evidentemente hay fincas que están todavía con complicaciones serias. 2 meses y medio después siguen con las complicaciones. Claro, la complicación está en el flujo de caja, ¿no? Es decir, una empresa no quiebra porque no es rentable, una empresa quiebra porque no tiene flujo de caja. Y si tú dejas de vender 12 días y dejas de facturar 12 días, eso significa no hay flujo. Que no te entran esos 12 días. No hay dinero, no hay plata contante y sonante ahí. Claro, o sea, básicamente es hasta luego, ¿no? Lo que dijo el señor Jaime Vargas no es cierto, es decir, dejar el petróleo debajo de la tierra no es lo mismo que no vender. No vender significa no tener flujo el día de hoy. Y una empresa por no tener flujo es por donde quiebra. Más que por la rentabilidad, es por flujo, ¿ya? Una persona normal como tú, como yo, ¿no es cierto? Sí, podemos tener deudas. Y está bien. Pero si tenemos el flujo para ir pagando esas deudas, sí, podemos ir reduciendo las deudas, pero seguimos ahí. El momento que el flujo ya no te da para pagar ni siquiera la deuda, ni siquiera el pago corriente, como se dice, básicamente entras en quiebra. Es lo mismo. Ahora bien, esa recuperación en algunos casos se ha dado, digamos, bien relativamente. En otros casos hay fincas que siguen muy complicadas, muy complicadas. Y dijiste, le apostaron al Valentín. Sí, algunas personas le apuestan al Valentín. Valentín significa 30% de las ventas anuales del año de una finca promedio. No necesariamente es así, pero claro,
muchas fincas le apostaron al Valentín y lastimosamente este Valentín nos está cobrando factura. Esto es bien simple. Cuando hay sobreoferta y la demanda es la misma, lo que cae es el precio. ¿Hay una sobreoferta en este momento de la flora ecuatoriana? Sí, sí, evidentemente hay una sobreoferta. Nosotros la calculamos hasta hace una semana y media. Esa sobreoferta está proyectada en 8%. Y evidentemente creo que vamos a terminar más o menos en el 8%. Hay vuelos, hay suficiente vuelo para cargar toda esa flor. Y obviamente el mercado aprovecha, ¿no? Es decir, cuando hay mucha sobreoferta, el mercado aprovecha con precios a la baja. Entonces, el hecho de que se exporte más del 8%, o sea, 8% más en volumen, suena buena noticia, pero el problema no es que el precio baja al mismo ritmo, sino que el precio baja más escalonadamente cuando la oferta sube. Espero que no sea un mal Valentín en términos de ventas. Estábamos proyectando en términos de valor un monto similar al del año pasado, pero con el 8% más de volumen. Eso quiere decir que más o menos te costó el 8% más producir, porque igual tienes que cortar, igual tienes que procesar, igual tienes que hacer todos los costos. ¿Pero eso está asociado a lo de octubre o no? En parte sí, Alguien me preguntaba qué tiene de relación. En el mes de octubre es cuando normalmente la floricultura hace un proceso que se llama el pinch. El pinch es un corte forzado que se hace a la planta para forzarle o para motivarle a que saque el doble de producción luego de 96 a 108 días. Justo Valentín, ¿no? Como hubo mucha finca que no trabajó esos 12 días, se saltó la ventana del pinch, ¿ok? O sea, no hizo el corte forzado para poder controlar esa producción de una u otra manera. El resultado posible de no hacer el pinch es o pasas la ola de producción y te atrasas, es decir, el ciclo se alarga de la planta, o el ciclo cae perfecto pero con mala producción. ¿Qué quiere decir eso? Flor bajita, torcida, que igual la tienes que sacar. Igual pero no tiene la mercado. misma calidad y esa flor no es lo suficientemente atractiva para exportarla. A menos que el precio sea muy bajo, ¿no es cierto? Que eso es lo que evidentemente está pasando en cierta medida, que está entrando a competir flor que se pudiese considerar de no muy buena calidad, ¿no? Estos son factores de mercado, es decir, ya nos toca un poco hacernos al dolor y ajustarnos. Creo que eso en el sector florícola es una lección que me encantaría que el Ecuador entero entienda y se empape. Es un producto que solamente se exporta, lo que quiere decir que compite a mercado abierto, ¿no? Aquí no hay que subsidios, que protecciones, aquí no hay nada. Aquí compite contra Colombia, compite contra Kenia abiertamente en el mundo. Y competir, yo creo que la competencia es lo que le ha hecho al sector florícola lo que es, ¿sí? Le ha caído ceniza, han habido interrupciones de mercado durísimas afuera, el paro, etcétera, y aquí seguimos, ¿no? Y aquí seguiremos, y vamos adelante. Es muy complicada la situación actual, muy complicada, para muchas fincas es complicada, pero de una u otra manera creo que se dan formas, nos hemos dado formas de ir saliendo, de ir luchando, y buscando siempre esos, digamos, espacios para poder seguir creciendo, seguir innovando, seguir desarrollando, y seguir cumpliendo al mercado. Pero sí me pongo a reflexionar en ese 8% de sobreproducción o sobreoferta. Sí me pongo a reflexionar en eso porque ahí digo, ¿ya depende del sector o no? Sí depende del sector. Esto es lastimosamente... Es un porcentaje importante. ¿Ah? Sí. Lastimosamente, te digo, a nosotros nos ha tomado mucho tiempo incorporar a que el sector público se integre al sistema de información nuestro. Básicamente para poder tener una información al día completa, de detalle de cada una de las acciones de exportación. ¿Y por qué es importante esto? Vamos a otro tipo de cultivo, vamos a la papa. La típica de la papa es cuando el precio del mercado está bueno, todo el mundo siembra. Y como todo el mundo siembra más o menos cuando la perspectiva del precio del mercado es buena, resulta que el rato de la cosecha, todos están cosechando al mismo tiempo, hay una sobreoferta y el precio cae, ¿sí? Es igualito. En las flores es más o menos lo mismo. Y eso que hoy día tenemos información, pero lastimosamente esa parte, diría, informal de la actividad de flores semiagrícola en ese aspecto,
se mantiene, ¿no? Entonces, mucha gente siembra con una expectativa del hoy, pero no hace una expectativa del mañana, ¿no? Y evidentemente lo que pasó es que en el año 2017 el Ecuador logró recuperar mercado que había perdido en el 2014 por la caída de Rusia, ¿sí? Pero solamente recuperó, no es que creció referente al 2014, pero solamente el haber recuperado esa parte del mercado le generó esa sensación de percepción al floricultor de esto va para adelante, ¿no? Y claro, se han disparado en los últimos 3 años hectáreas formales, pero también se han disparado sobre todo hectáreas informales. Lastimosamente, esta parte de la informalidad no solamente es un tema que afecta a la mano de obra, porque evidentemente tienes mano de obra. O sea, en el sector ilegal. también hay informalidad. Claro, se ha fomentado la informalidad en los últimos 3, 4 años con mucha fuerza. ¿Cómo se expresa esa evidencia. informalidad? ¿Qué son fincas que no están asociadas, agremiadas? ¿Cómo es la cosa? No, son fincas que no necesariamente tienen RUC, que no necesariamente mantienen contratos laborales estables, de seguro no están con el personal afiliado al IES, no tienen contratos de regalías sobre variedades, ¿no? Y todo eso es muy grave, porque evidentemente estás generando una competencia desleal contra una finca que probablemente tiene absolutamente todo en regla, y esos son costos. Pero ahora estamos evidenciando un problema aún más importante, y es que esa flor no necesariamente conlleva controles o procesos fitosanitarios que están establecidos entre la localidad y nosotros como gremio para de una u otra manera garantizar la fitosanidad de la flor. ¿Por qué es importante esto? Más allá de la parte de la calidad de la flor, es que un destino, vamos a poner un ejemplo, Australia, ¿sí? Pues no le gustaría recibir una mosquita que se llama thrips. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la mosquita. Y si la mosquita llega viva, la probabilidad de reproducción es evidente, ¿no es cierto? Y puede significar o puede trasladarse en una plaga no bienvenida en ese destino. Pero estas fincas que están en el plano de la informalidad también logran vender su producto al exterior. Claro, o lo venden de manera directa, son chiquitos que compran, que venden a unos terceros grandes, o lo hacen a través de otras fincas, otros centros de acopio, yo que sé qué, ¿no? Es decir, hay muchas formas de hacerlo. Entonces, claro, lo grave es que esa flor está saliendo sin fitosanidad, sin registro fitosanitario, está sin procesos fitosanitarios y está llegando a los destinos. Los destinos están evidenciando que están llegando estas plagas y claro, la amenaza ya no solamente es a una finca, la amenaza ya es del país, ¿no? Es decir, que va a cambiar de procedimientos. Justamente Australia es uno de los problemas que estamos este rato tratando. Entonces, claro, la informalidad también ha sido un problema. Y claro, la reducción de gastos que está proponiendo el gobierno y que le está tomando a cargo, está bien, pero está trayendo también secuelas, ¿no? Una de las secuelas es que evidentemente hay menos inspección en términos reales, ¿no? Los inspectores, tal vez del Ministerio de Trabajo, del IES o de Ambiente también, o de Agrocalidad, claro, a tener menos presupuesto van más a los focos conocidos, ¿no? Entonces van a fincas que ya conocen, que saben dónde están, que saben que probablemente están cumpliendo sus procesos, sus registros, sus contratos, pero a las otras no van, ¿no? Entonces es problemático, o sea, pero bueno, todo esto tenemos que ir buscando soluciones. Nosotros ahora hemos integrado un sistema que va a integrar a varios de los actores públicos y privados en el proceso de exportación. Es un sistema de información básicamente para poder hacer una trazabilidad total de la caja de exportación, saber dónde se produjo, saber qué problemas tuvo en destino o qué problemas tuvo en su proceso y generar también esta información por lo menos de previsión de qué está sucediendo con la producción real del Ecuador versus del mercado. También para no generar estas falsas perspectivas del futuro. Acá tengo un mensaje que le voy a trasladar, un mensaje de un oyente que le voy a trasladar a nuestro invitado. Estamos dialogando con Alejandro Martínez de Expoflores. Nuestro oyente considera un poco incoherente el argumento de que la situación se complicó en octubre, pero hoy hay sobreproducción. ¿Cómo es que tuvieron dificultades y 12 días de paralización y resulta que hoy tienen sobreproducción? Es la inquietud que hace el oyente. ¿No hay una incoherencia ahí? No es incoherencia. La pregunta es muy buena.
hay bastantes respuestas, pero diría que hay dos líneas que son las que más pueden haber afectado. Una, si es que más o menos el 20% de la producción estuvo absolutamente parada durante 12 días y no entró en el proceso de pinch. Como les dije a un inicio, hay dos probabilidades. O el ciclo de la flor se retrasa, lo cual quiere decir que esa producción o ese próximo ciclo salía después del San Valentín, ¿no es cierto? O el ciclo seguía más o menos al mismo ritmo, es decir, 96, 108 días, ¿sí? Pero con un rebrote. ¿Por qué es un rebrote? El rebrote básicamente se da, voy a tratar de hablar no tan técnicamente, sí, sino más entendible. Más entendible, ¿no es cierto? El rebrote se da, esto es, la flor cuando da, la planta de la flor, cuando da una flor es como que dé a luz a un bebé, ¿ya? Entonces, la planta, pues, entiende que es momento de dar a luz, básicamente, ¿sí? Ahí es cuando comienza a brotar. Cuando uno quiere guiar la energía de la planta, ¿sí? La energía se concentra o se enfoca en el tallo que está naciendo y no en los que todavía no nacen, ¿ya? Pero cuando le dejas suelta a la planta, es decir, dele nomás el momento de procrearse, básicamente, ¿no es cierto? O de buscar procrearse, ¿qué es lo que hace la planta? ¿Qué es lo que entiende en su próximo ciclo? Ah, estoy totalmente liberada a procrearme, entonces comienza a brotar todos los tallos, ¿sí? Entonces la energía, en lugar de ser direccionada, porque eso es la poda, la poda lo que hace es direcciona la energía, ¿ya? Pero al no podar, la energía comienza a pasar a todos los posibles tallos. Y esto pasó porque en esos días no hubo esos controles adecuados, no diarios, sistemáticos que hacen los floricultores en las fincas. Exactamente. Y la otra percepción es que, claro, el paro afectó a toda la floricultura ecuatoriana, más en términos reales monetarios a algunos que a otros, ¿sí? Y obviamente algunos dijeron, pues tengo que apostarle al Valentín. Entonces también forzaron pinch, probablemente una finca que antes no hacía forzado su pinch para Valentín, ¿sí? Entonces son dos factores que básicamente por percepción, ¿sí? Por una idea de que le voy a apostar a, creo que os presiento que el mercado está excelente, nuevamente volvemos a lo que dije hace un rato, percepción, ¿sí? Lo mismo que la papa, percibo que me ha ido bien con este cliente, estoy seguro que, pero es un mercado internacional y obviamente el momento que hay una sobreoferta, ¿sí? Las condiciones cambian. Las condiciones de mercado cambian de la noche a la mañana. Ustedes en el sector floricultor se han visto obligados a despedir gente en los últimos meses. Más que forzado, yo creo que ha habido fincas que se han reducido de tamaño. Se ha habido despidos. Lo cual ha significado que ha habido despidos. Ha habido, yo te diría, cierre de unas 2, 3 fincas que ya literalmente no tenían flujo para seguir operando. Pero en general no es que ha habido así muchos despidos. O sea, te diría que son casos muy, muy puntuales. Al mismo tiempo, y recibo algunos mensajes en ese sentido, hay críticas sobre parte del sector floricultor al que acusan de precarizar la mano de obra, de no cumplir con los derechos laborales o de que trabajan más de 8 horas. ¿Cómo es esto? ¿Es eso cierto? Yo te diría que la parte formal de Flores, Expo Flores tiene 72% de las hectáreas afiliadas. La parte formal de Flores más bien es tremendamente regulado. La parte contractual, la parte, digamos, los procesos de seguridad de salud ocupacional, horarios, afiliación. O sea, por Dios, nosotros, más allá del IES o del Ministerio de Trabajo, nosotros mismos como asociación controlamos a las fincas 11 puntos que no son negociables, ¿no? 0 niños trabajando, que esa fue la meta hace 11 años. Hoy no hay niños trabajando en ninguna finca de las asociadas Expo Flores, ninguna. Ni una. Todo el personal afiliado al IES, 100%, ¿sí? Sin retrasos, obviamente. Y una serie de procesos ambientales también, ¿no? Esos son no negociables. Pero nuestra certificación básicamente exige 214 puntos. Son buenos puntos, es decir, son puntos de sostenibilidad, evidentemente, en lo social y en lo ambiental. Con esto,
que quiero aclarar, y por eso es que nosotros desde hace unos 4 meses hemos logrado encontrar una forma de trabajar en términos de ir no a cerrar, sino a fomentar que las fincas informales comiencen a formalizarse adecuadamente, ¿no? Esto hemos venido trabajando con el Ministerio de Trabajo, con el IES, con el SRI y con Agrocalidad. Es un trabajo titánico porque son fincas chiquiticas, estamos hablando de fincas de cuarto de hectárea, media hectárea, quién sabe dónde estarán, ¿no? Pero evidentemente tenemos que ir, no a cerrar, yo creo que cerrar sería algo, no injusto, algo irreal, ¿sí? Porque si uno pone su patrimonio en riesgo, así lo haya hecho en la informalidad, va a pelearla hasta morir porque no quiere perder su patrimonio. Y estamos de acuerdo, está bien, ¿sí? Pero creo que es importante hacer los pasos correctos para que esta actividad, esta parte de la actividad que está en la informalidad, entre a la formalidad. ¿Hay extranjeros trabajando en las fincas? ¿Venezolanos, por ejemplo? Yo creería que sí. En la informalidad estoy casi seguro que sí hay venezolanos. ¿En la informalidad? Sí. ¿Y en la formalidad? En la informalidad no. Yo creo que en la formalidad es muy difícil, inclusive te digo, hacerlo. O sea, si cumple con la afiliación al IES, es muy difícil contratar a un extranjero que no tenga su situación regular en el Ecuador. Digamos que es demasiado riesgoso. O sea, en una finca regular que tienes 100 empleados, 100 personas trabajando, ¿sí? Arriesgarte a tener una persona que es ilegal, porque es ilegal, y tener tú un riesgo no solamente de carácter legal, sino también posibles de carácter penal, creo que es bastante... es un riesgo demasiado alto, ¿no? Para el, entre comillas, ahorro, ¿sí? Pero en la informalidad estoy segurísimo que sí lo hay. Eso estamos combatiendo ahorita. Nos hemos puesto buenas metas. Hemos hecho, todo el año pasado, hemos hecho capacitación, hemos hecho un montón de charlas y de aperturas justamente para recibir a posibles floricultores que han estado en la informalidad, ¿sí? Y ayudarles y enseñarles y guiarles justamente en formalizar su producción. Correcto. Alejandro, gracias por el tiempo y por la gentileza. Era importante conocer la situación del mercado de las flores, el sector de las flores, sobre la proximidad de San Valentín y, claro, los efectos que provocaron las protestas de octubre. Muy amable, gracias. Ustedes, gracias. Alejandro Martínez, presidente de Expo Flores, aquí en A Primera Hora, 8:03, pausa.